Señores, nosotros decimos todos los días que el tránsito está trayendo demasiados problemas aquí en la vida nacional. Y una de las gente que está lesionando más son los programas que no pueden cumplir con el tiempo que le dan a sus invitados. Tenemos un invitado de primera, pero lo que vamos a hacer es una agenda con Tomás Hernández Alberto, que en este programa anunció hace tiempo la formación del movimiento Poder para el Pueblo. Poder para el Pueblo es el tema que él va a usar, su alianza con el PRM. Lo vamos a dejar a Tomás para que él desarrolle en el corto tiempo que tenemos todo lo que él quiera. Tomás, bienvenido aquí. Y como dice Cristino, qué bien te conservas. Qué bien, qué bien. Sí. Bueno, Julito, complacido de estar con ustedes. Eso forma parte casi de mi formación. Debo decirlo públicamente. Ustedes han tenido mucho que ver con lo que ha sido mi carrera política. La primera vez que entrevistamos a Tomás lo hicimos María Elena Núñez y yo en el 9. La primera vez que él apareció en televisión. ¿Tú recuerdas? ¿Tú estabas en el Banco Agrícola o todavía? Claro, sí, no, yo ya estaba en el Banco Agrícola. Bien. 79. 70. En el 79, la Sigue, primera vez. Sigue. Y después me convertí en un habitué un de sus asiduo. espacios. Yo duré como 10 años fijo en el espacio. Todos los miércoles, en Revista Seguro. 110. Julito me decía, como para halagarme, me decía, es que la audiencia se sube cuando tú vienes. Y qué bueno estar aquí con ustedes, y qué bueno poder decirle al pueblo dominicano que fue aquí, en este mismo escenario, que nosotros el 22 de febrero del 22 hicimos público la intención en ese momento de hacer un movimiento en favor de la candidatura del presidente Luis Abinader, que yo recuerdo que Julito me decía, pero y tú no crees que es muy temprano para estar hablando de eso. Y yo le dije, bueno, yo creo que es posible que sea temprano, pero ¿y cuáles fueron las razones? Bueno, las razones fue que en ese tiempo acababa de empezar la guerra en Ucrania, y entonces ocurrió, más o menos, ocurrió que la oposición como que tomó un respiro y comenzó a darle cajeta al gobierno de Luis Abinader, porque había pasado la pandemia y entonces comenzó la guerra de Ucrania. Ellos vieron como que esa era una brecha, se decía que aquí iba a haber una hambruna, y entonces el presidente Luis Abinader lucía solo en el escenario de la comunicación, vamos a decirlo de esa manera. Todavía no se habían producido los cambios en comunicación en el Palacio Nacional en ese tiempo. Entonces un grupo de amigos nos pidió que nos lanzáramos a la calle al medio, ¿entiendes? Yo estaba tranquilo, Cristino, yo estaba en mi casa con mis 6 nietas. Bueno, en ese momento eran 5 nietas y nació la 6ª nieta. Y yo estaba feliz porque yo creía que había terminado mi carrera política. Empecé de nuevo y las consecuencias han sido extraordinarias. Estamos en todo el territorio nacional, en la cabeza de provincia de todo el territorio nacional. Y hay provincias como San Juan de la Maguana, donde estamos en todos los municipios y en todos los distritos municipales. Estuvimos este sábado pasado en San Juan de la Maguana, juramentando más de 300 dirigentes y militantes de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana, y algunos que otros PRDistas que todavía quedaba en San Juan de la Maguana. Esa es la razón por la cual yo puedo decir aquí que por primera vez en muchos años parece que la era del senador Félix pues parece que está llegando a su fin. Parece. Yo pienso que él será el último de los mohicanos. Es decir, es previsible que si queda alguno todavía sea el senador de San Juan de la Maguana. En este momento tuvimos el privilegio de estar junto con el presidente del partido, que es al mismo tiempo el coordinador nacional de la campaña, el ingeniero José Ignacio Paliza, nos invitó
el viernes antes pasado a Higüey, donde digo a Higüey, no, al Seibo, donde íbamos a inaugurar la campaña, que coincidió con el día en que la Junta Central Electoral aperturaba la campaña. Estamos en todas las sesionales que tiene habilitadas el Partido Revolucionario Moderno. De manera que hemos estado completando un ciclo de trabajo inmenso, extraordinario. Estamos a la expectativa de que en algún momento se nos asignen las debidas funciones en el comando de campaña. En realidad nosotros tenemos una autonomía de vuelo, porque somos un movimiento que gira en torno al Partido Revolucionario Moderno, pero no la totalidad de la gente está en el PRM. Lo que sí están dispuestos a votar, como lo hicieron en las municipales, por el Partido Revolucionario Moderno y sus candidatos. En esta ocasión, la razón por la que nosotros llegamos al aire fue la de trabajar duro para que se dieran las condiciones para que Luis Abinader se constituyera en una permanencia. Nosotros no hablábamos nunca de reelección, decíamos la continuidad. Trabajábamos por la continuidad. Ahora ya se sabe que trabajamos por la reelección del presidente Luis Abinader y las expectativas son extraordinarias. Bien. Para el pueblo es un movimiento, no es un partido. Ahora, ¿qué arreglos, qué acuerdos tienes tú con el presidente para que después no tengan que venir dentro de 2 meses a decirnos no me han cumplido? Julito, lo primero que hicimos fue visitar al presidente del PRM, a José Ignacio Paliza. Ajá. Eso ocurrió temprano. Entonces el acuerdo con Paliza. No, eso ocurrió temprano en el 22. No, ahí lo que le dimos a conocer era la intención que teníamos. Recuerdo que el propio Paliza nos dijo que lo veía con simpatía, pero que tuviéramos el debido cuidado porque el presidente no había definido su posición con relación al tema de la reelección. Y yo le dije, bueno, él no lo ha decidido, nosotros hemos decidido que debe continuar y nosotros es para eso que vamos a trabajar. Entonces me dijo, bueno, ustedes tienen su autonomía, pero ahora, me decía Paliza, ahora no causaría un poquito de ruido. Entonces ahí llegamos a la conclusión que no le llamara reelección, sino continuidad. Ese día que visitamos a Paliza, que la visitamos una comisión en la que estaba el compañero Elido Alcántara, que tú lo conoces muy bien a Elido Alcántara. Elido Alcántara fue mano derecha de Pedro Franco Badía. Pedro Franco Badía fue uno de los dirigentes más abiertos que tuvo el Partido Revolucionario Dominicano, es decir, más vinculado a las bases del partido. Y Elido había sido la mano derecha, es decir, el ejecutor fundamental de las acciones de Pedro Franco. Nosotros teníamos la trayectoria que hemos tenido en el plano de las diferentes instituciones en las que hemos estado, y en el Congreso Nacional y en la regiduría, es decir, teníamos una posibilidad. Empezamos a trabajar. Ese día Paliza quería que fuéramos a saludar al presidente. Y yo le dije, Paliza, nosotros no teníamos previsto esa posibilidad. De manera que preferimos que sea después. En el año 23, en julio, hicimos una gran concentración, un gran encuentro en el Hotel Lina, en el salón más grande del Hotel Lina, y había más gente afuera que adentro. Es decir, estaba repleto, y a los 4 días de eso el presidente nos recibió en el Palacio Nacional. Y tuvimos 1 hora y 13 minutos con el presidente. Se lo medite los 13. Lo midió el presidente. Ay. Sí, lo midió el presidente, porque en un momento dado él dijo, Paliza, dile a Tomás si en alguna ocasión había habido aquí un político que durara tanto tiempo conversando conmigo, díselo. Dice Paliza, no, esta es la entrevista más larga que ha dado el presidente Luis Abinader. Y él dijo, tenemos 1 hora y 12 minutos. Y en ese momento yo... El problema es que ahora Cristino y yo estamos locos por saber qué fue lo que hablaron. Bueno, hablamos, usted sabe, porque usted conoce muy bien la historia, usted sabe que yo estoy vinculado a esa familia hace muchos años. Yo fui el que tuvo el privilegio de tomar por las manos al padre de Luis Abinader, a José Rafael Abinader, con quien trabajé en conjunto cuando se quiso
cuando se quiso frizar. Eso es parte de la historia. En el año 1989, Jacobo Magluta, que Dios tenga en gloria, y Peña Gómez, que también Dios tenga en gloria, decidieron que el PRD no fuera a las elecciones del 90, que se iba a frizar el PRD, porque era una manera de dejar de lado la confrontación. Entonces, el Jacobo iba a ir por el PRI y Peña Gómez iba a ir por el BIS. Yo, que siempre he tenido cabeza para pensar, dije que eso no era posible, que es verdad que Peña Gómez siempre fue mi líder y todo el mundo sabe que fui uno de los coordinadores de la campaña de Jacobo Magluta, pero yo en mi PRD no entraba en ningún tipo de componenda. Yo creía que era un absurdo sacar al PRD de participar en las elecciones. Y empecé un movimiento y procuré a José Rafael Abinader. Y le dije, doctor, hay una buena oportunidad, porque el liderazgo del PRD está pretendiendo cerrar el PRD mientras se disputan a través de sus organizaciones quién queda con el control, porque esa era la idea. El que sacara más votos en el 90 entre el PRI y el BIS se iba a quedar con la dirección del PRD. La intención no era mala, la intención era llevar al PRD a que no tuviera que estar confrontado en el 90. Pero nosotros entendimos que no. José Rafael Abinader tenía su propia organización, pero era un hombre que siempre se vinculaba al Partido Revolucionario Dominicano. Además, todo el mundo sabe que estuvo en la Revolución de Abril y estuvo también en el gobierno del presidente Antonio Guzmán o de Salvador, no recuerdo exactamente. Es decir, era un hombre ya conocido. Fue contralor de Antonio Guzmán. El contralor. Fue el que cobró los cuartos de la Central. Exactamente, Romana. Tenía una impronta. Y nosotros nos vinculamos con él y caminamos el país. Cuando Atuede cambió cómo eso estaba teniendo un movimiento, Atuede era el secretario general, decidió montarse en el coche que nosotros habíamos encendido. Obviamente, cuando llegó Atuede ocupó la principalía, ¿entiendes? Y logramos que Peña Gómez decidiera volver a su PRD. Logramos eso. Jacobo se negó. Yo hablé con Jacobo en esa ocasión y me dijo, no, ya mi carnaval pasó con eso del PRD. A mí el PRD me traicionó y yo ahí no quiero nada. Bueno, pero yo estoy haciendo esto. El doctor Abinader salvó, debe decir, la historia debe escribirse. El doctor Abinader, el papá de Luis Abinader, salvó la participación del PRD en el año 90. Es decir, el PRD fue a las elecciones, Peña Gómez fue su candidato. En esa ocasión, el doctor Peña Gómez le ofreció a José Rafael Abinader que lo acompañara en la candidatura vicepresidencial. Y José Rafael se negó, dijo que él no aspiraba a la vice, sino que él aspiraba a la presidencia. Entonces, en esa situación, finalmente Peña fue el candidato. Y creo que el candidato a la vice fue Hipólito Mejía. Creo que por primera vez. Entonces, esa es cómo me vinculo con el papá de Luis Abinader. ¿Cuántos años tenía Luis Abinader? Resten 10 años más 24 años, son 34 años. Luis tiene como 52 años, Luis tendría 16, 17 años. Yo lo recuerdo como ahora, como siendo un jovencito, participaba en todas las reuniones que él podía participar. Como oyente, diría yo, como oyente, pero participaba. Es decir, que tenemos esa vinculación. Después tuvimos algunas diferencias políticas. El viejo José Rafael Abinader, que para mí es un prócer de la República, porque es un hombre que pasó por el poder, nunca traficó con el poder y murió siendo un ejemplo en conducta con relación a la transparencia. Yo creo que Luis Abinader hereda esa parte que tiene que ver con su lucha contra la corrupción, esa parte que tiene que ver con la transparencia, esa parte que tiene que ver con el manejo de los recursos de manera escrupulosa, la hereda de su padre. Y hereda el amor al pueblo de José Francisco Peña Gómez, porque siempre fueron gente que admiraron mucho a José Francisco Peña Gómez. Y ahora, cuando en la campaña pasada yo vine a este espacio, en 2 ocasiones, gracias a la apertura que siempre ha tenido Julito Jacín para con nosotros, y siendo dirigente del PRD, me declaré independiente y ataqué la posición de Miguel Vargas Maldonado, que quiso imponer e impulso una vinculación renovadora
con el Partido de la Liberación Dominicana. Yo dije que no me representaba y que mi actitud era abiertamente en favor de que Luis Abinader fuera el presidente de la República. Bien. Luis me mandó, un segundito solamente, Luis me llamó por teléfono en esa ocasión y me dijo que por qué yo no pasaba al PRM. Yo le dije, no paso al PRM porque ya tú tienes la convención, digo, ya tú tienes las elecciones ganadas. Y pasar ahora, desde mi punto de vista humilde, era un acto de oportunismo político. Okay. Digo, yo seguiré contigo, pero después hablamos. Nos quedan 2 minutos y quiero que tú dirijas un mensaje. Primero, ¿a quién? ¿Al PRD viejo, al PRM o a la gente de Navidad para el Pueblo? ¿Tú te acuerdas de Navidad para el Pueblo? Sí, claro. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la razón por la que se debe votar por Luis? Y prométeme un programa más antes de las elecciones. Bueno, la razón por la que se debe votar por Luis es por lo que Luis ha hecho durante su gestión. Luis fue un candidato de coyuntura, un candidato de circunstancia. Mucha gente ni siquiera conocía bien a Luis cuando votó por Luis. Aquel fue un voto de esta naturaleza. Hoy es un voto de acción, es decir, Luis venció la pandemia, Luis levantó la economía, Luis llevó el turismo a los niveles en que está en este momento y sobre todo Luis ha creado la impronta de que este es un gobierno manejada por gente honrada, por gente honesta, que cambió el curso de la democracia en la República Dominicana, la cambió de manera definitiva. El pueblo dominicano está empoderado. Yo los invito a los dominicanos y a las dominicanas a que se levanten temprano y vayan a votar. Voten por el que usted entienda que debe ser presidente de la República. Las encuestas dicen claramente que el 65% aproximadamente, y ahora hay una que habla del 68%. Yo pronostico que Luis pudiera quedar entre el 65 y el 70%. Ya, yo había previsto que eran 65, pero las encuestas ya nos hablan de la posibilidad de llegar a 70. Y la verdad es que está montado en el caballo que de no haber una tormenta que no está prevista, ¿entiendes? Va a cruzar la frontera del triunfo en las elecciones del 19 de mayo. Los invito a que votemos por la permanencia de la honestidad, que votemos por la permanencia del respeto a los dineros del pueblo, que votemos por la institucionalidad en la República Dominicana, para que podamos consolidar una democracia diferente a la democracia que ya hemos tenido antes. Yo fui parte de varios gobiernos, ninguno de los gobiernos de los que yo fui parte fue corrupto, gracias a Dios. Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Hipólito Mejía, ninguno. Pero, ojo, no era que era una premisa que usted tenía que ser serio para ser funcionario o que todo funcionario era serio, porque no eran otros tiempos. Ahora, después que el PLD llegó al poder, que hizo muchas cosas, pero que las cosas que hizo le han costado mucho, pero mucho dinero al pueblo dominicano, entonces definitivamente no merecen, hasta que no se arrepientan, hasta que no haya una nueva generación de PLDistas no vinculada con la corrupción, no merecen volver al poder. Bien. Por eso, vota por Luis Abinader. Julito, gracias. Yo creo que la gestión ha sido positiva, pero quiero un programa porque quiero discutir con Tomás algo que nunca me ha explicado. ¿Por qué el PLD o qué ha hecho el PLD en la capital dominicana en sus 4 gobiernos? El PRD, perdón. Gracias, Tomás. Muy bien, muchas gracias, Julito.